Las Voces del Muro, la radio de 678 Facebook. Revista Activate, compañeros en movimiento. El aporte al proyecto nacional y popular desde la visión de los compañeros. Activate y manda tu colaboración a revista.activate@gmail.com. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Que nos visita, no por primera vez. Felipe Piña siempre ha estado al lado nuestro en los últimos años y ahora tenemos la oportunidad de volver de Felipe, excepcionalmente y sin que sientes precedente, seré breve. Entonces, con el agradecimiento termina mi presentación. Muchas gracias. No sé si la editorial sabe el riesgo que corre editando este libro. Si es por nosotros va a tener una buena salida, por lo menos aquí. A toda aquella gente que la veía como una materia de colegio nada más, que ha hecho que mucha gente interesada en sus libros y su difusión de televisión. Así que en ese sentido, congratulaciones. Bueno, ese trajinar del que vamos a hablar, que tiene que ver con su cadáver, hay un post-mortem de Evita muy interesante. Luego el vínculo con Perón y un tercer nivel que permanece, está ahí muy presente, la historia del peronismo, ¿no? que obviamente ella constituye y forma parte y le da sentido de alguna manera, ¿no? Sino por imposición de una victoria. Le comenté cómo ganaba Perón las elecciones y cómo gobernaba, porque la mayoría del pueblo así lo había determinado. A la gorda no le gustó para nada y yo seguí alegremente contando todo lo bueno que habíamos logrado. Por ahí quiso alargarme una estocada. Los obispos vuestros, dijo, pueden dar razón de las tropelías de los rojos. Señora, contesté, cuando se fomentan guerras hay que aguantar sus resultados. El general Franco gobierna tras la guerra y es fácil tildar de colores a sus participantes. Nuestros obispos se ocupan de cosas argentinas. Y así corté la conversación. Desde ese día, cada vez que podía eludir un compromiso de acompañarme, lo hacía. Claro que yo, cada vez que pasábamos frente a un palacio, comentaba: qué hermoso hospital se podría hacer aquí para el pueblo. Porque los hospitales eran una ruina y la pobre gente tenía que atenderse en ellos porque no tenía otra cosa. Bueno, un placer poder encontrarnos con aquí Felipe Piña en Barcelona presentando Evita, Realidad y Mito. ¿Cómo estás viviendo esto de presentar Evita desde este lugar, desde lo que lo estás estudiando ahora, desde el libro este que estás haciendo aquí en Barcelona? Bueno, muy feliz, la verdad que mucha gente, muy buena onda, muy lindas preguntas, un público muy cálido. Y bueno, y aparte uno siente, hay algo adentro que hace bien, ¿no? Hablar de Evita, es algo que nos hace bien, me parece. Aparte, una de las cosas que se notó dentro de las preguntas que iban haciendo, la juventud que te está siguiendo y que te está viendo, por ejemplo, desde hace 12 años que están viviendo aquí en España y que te ven a través del YouTube, en la forma en la que mostrás la historia, ¿no? Que sos en estos momentos como el gran historiador para muchos, ¿no? ¿Cómo vivís esto? Lo vivo con un gran compromiso, o sea, a mí lejos de tocarme por el lado del ego, me compromete cada vez más a trabajar y hacer las cosas lo mejor que uno puede. Me parece que es un elogio, es un mimo, ¿no? Que la gente te reconozca y a la vez es un desafío seguir trabajando cada vez más y mejor, ¿no? Eso es lo que me pasa por lo menos a mí. O sea. Sobre todo por esta cosa de desmistificar a los personajes, ¿no? Porque en cada historia que vas haciendo de cada personaje de la historia argentina lo vas desmistificando. ¿Cómo nace tus ganas de llegar a ser historiador y en este caso en el peronismo con una familia antiperonista, ¿no? Como decía. Bueno, justamente es un poco producto de época, pues yo entré a la secundaria en el 72 y me fui en el 76. El 73 me tocó en plena secundaria, la primavera camporista, todo
todo eso. Y las clases de historia eran clases muy interesantes porque en el caso mío la profesora era muy reaccionaria y todos nos preparábamos, leíamos para contestarle, libros revisionistas, libros de izquierda, bueno, lo que había en aquel momento de contracultural a lo que se nos daba oficialmente, y ahí me empezó a interesar la historia y me terminó de convencer el año 76, justamente, el año del golpe, que empezó ese año el ciclo lectivo con el golpe, y cursé todo el 76 en la Nacional número 6 Manuel Belgrano, con una gran profesora, María Isabel Giacometti, que jugándose realmente cuidándose ella lo que podía y cuidándonos, nos hacía pensar en ese contexto tan horrendo, ¿no? Y ahí me di cuenta de la importancia que tiene la historia para que la gente piense, reflexione, mantenga su identidad, la profundice, ¿no? Hubo como un cambio en la mentalidad, por lo menos en la juventud, en la gente, de seguir la historia también, un poco en aquel programa que habías hecho con Pergolini sobre la historia, sobre lo que era despersonificar a los personajes o desmistificar a los personajes míticos de aquella historia. ¿Cómo fue la preparación de aquello? Y fue una locura, la verdad que fue un proyecto hermoso con Mario, de mucho trabajo. Cada capítulo, cada temporada eran un año, o sea, cada 4 capítulos un año de trabajo, recorriendo el mundo, América, Argentina, y con esta idea que era muy loca de que llegara a la juventud y a los chicos, y se produjo mucho más de la expectativa. Nosotros estábamos muy conformes con 10 puntos de rating y fueron 25, y mi vida cambió de la noche a la mañana, pero literalmente, o sea, el otro día que se estrenó el Lo Habrán Hecho, me tocaban la bocina los colectiveros, los camioneros, y bueno, pasé a ser una persona popular de la noche a la mañana, literalmente. Ya me conocía más o menos por los libros, pero eso fue un detonante y muy fuerte, que un cambio de vida, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y creo que también una invitación a la gente, fundamentalmente una invitación a la gente a ver la historia desde otro lado, ¿no? Claro, justamente eso. Permiso para hacerlo también, un permiso para hacerlo, ¿no? Abrió muchas mentalidades, la gente como que se empezó a enfocar más en otras historias. Absolutamente, yo creo que sí. Y con respecto, por ejemplo, a lo último creo que habías hecho en televisión, por lo menos que estamos tratando de ver así por YouTube, Historia Clínica. Historia Clínica es un proyecto hermoso que hicimos con mi amigo Daniel López Rossetti, que son las historias clínicas de personajes célebres de la Argentina, no necesariamente políticos. Ahí está Troilo, Discépolo, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Evita, El Che, Perón. Y bueno, un programa muy interesante donde de alguna manera la historia clínica sirve para contar la vida del personaje y un poco igualarnos. Hay una cuestión de empatía, todos somos pacientes de algo, ¿no? Y por lo tanto eso también ayuda a que poder incorporar lo positivo de ese personaje. Ese personaje, uno puede tener elementos, valores de ese personaje, no es un superhéroe o está por encima de nosotros, ¿no? Es un poco también, creo que tiene que ver con el tema del populismo, ¿no? Que muchos lo ven desde un lugar bastante negativo, pero sin embargo creo que desde historias como esta, desde tus libros, por ejemplo, de tu historia, es como que hasta desmistifica el populismo sobre los personajes, ¿no? Sí, el populismo es un concepto muy europeo sobre lo que nos pasa a los latinoamericanos, ¿no? Casi como despectivo. Yo creo que a ellos les cuesta entender y lo que están viviendo es algo horrendo, ¿no? La verdad que lo que pasa en España, lo que pasa en muchos países de la región, estos regímenes ultraconservadores que lo último que piensan es en la gente, bueno, deberían llamar la atención y mirar un poco para América Latina, no con la soberbia a la que están acostumbrados, sino con cierto nivel de interés para poder aprender, ¿no? Claro, bueno, esto también entraríamos en un tema que sería casi lo que es el tema de prensa, ¿no? También tendría que haber una prensa abierta como para poder mostrar lo que sucede. No la hay, o sea, claramente hay una prensa muy hostil hacia América Latina, particularmente en España, ¿no? Un sector muy importante de la prensa que nos odia y que cumple muy mal su rol de informar, ¿no? Porque es una prensa partidista directamente, o sea, de un nivel de maniqueísmo realmente insoportable. Uno leía con gusto El País hasta no hace muchos años, era un gran diario, y ahora la verdad que la parte de Latinoamérica por lo menos yo la paso de largo, ni la leo porque no vale la pena, ¿no? Bueno, también de España, de hecho creo que aquí El País se lo está viendo como en realidad un brazo izquierdo de la derecha, que en realidad no deja de ser derecha. Hay que ver si izquierdo, ¿no? Habría que ver, ¿qué entendemos por izquierdo? No, por eso, de la misma derecha es como que sí, una parte que sea... Hay que ver si izquierdo, porque la verdad que es tan lobista y tan evidentemente defensor de los intereses corporativos que no sé hasta qué punto. Yo al que sigo reivindicando y seguiré reivindicando es al Roto, los dibujos del Roto que me parecen lo mejor del país, ¿no? Eso sí me sigue gustando. Y justamente con la actualidad de lo que tiene que ver con Europa y Latinoamérica, ¿podemos hablar de un 2001 Europa? Sí, exactamente, yo creo que sí. Sí, muy próximo, más próximo de lo que ellos creen. Lamentablemente, ¿no? Nos tenemos que ir porque nos echan, me están diciendo acá. De acuerdo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos. Gracias.
Estamos en Barcelona en la presentación del libro de Felipe Piña, que lo tenemos aquí, que es Evita Realidad Mito. ¿Cómo vivieron esta presentación? Ustedes que, bueno, tenemos una argentina española que va y viene. Contame un poquitito. Y bueno, ahora llegamos hace poquito, ahora una semana, un poquito más. Y bueno, y cuando supimos que Piña estaba aquí, pues vinimos rapidito a escuchar, y más con el personaje que a mí desde que era pequeña me emociona siempre mucho hablar de ella. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de Evita, y hoy por hoy con cómo está llevándose la política, un poco siguiendo la misma línea de lo que era el peronismo, ¿no? Siguiendo la misma línea, con una mujer en la presidencia, que eso yo pensé que, bueno, después de lo que nos pasó con Isabel, pensé que nunca se iba a repetir una experiencia así, y por suerte la tenemos, y bien diferente. Diferente al punto que ha permitido un montón de cosas nuevas en Argentina que jamás tal vez se podía pensar que podían llegar a hacer, como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿no? Exactamente, que nosotras hemos podido aprovechar esa oportunidad y reivindicar nuestra condición, nuestra relación, y debemos no solamente eso a Cristina y a Néstor, sino lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos 10 años. Es otro país, es otra Argentina, con un rumbo nuevo, con un proyecto serio y con un montón de reivindicaciones, no solo para las pequeñas minorías, yo creo que para todos. Es absolutamente inclusivo nuestro país en este momento, seamos nativos, seamos extranjeros, mujeres, gays, lesbianas, heterosexuales, gente de clase alta, media y baja. El proyecto está pensado para todos, no excluye a nadie. Y justamente también para la juventud, y estamos aquí eres la hija. Yo soy la hija de mi mamá y lo de juventud más o menos, ya estoy grandecita, pero bueno, muy interesante siempre. A mí lo que realmente le puedo agradecer a Felipe Piña es que conozco mucho, yo vivo aquí en Barcelona hace muchos años y he conocido muchísimos argentinos, especialmente jóvenes, que yo muy interesada, pero ellos quizás no sabían ni qué presidencia venía antes que cuál, y no tenían ni idea de la historia argentina. Y a través de los programas de televisión y el trabajo divulgativo increíble que han hecho, mucha gente joven ve a través de YouTube las series de Algo Habrán Hecho y ese tipo de datos que están muy bien explicados, desde mi punto de vista de una manera bastante equilibrada y objetiva, y bueno, y despierta pasiones, ¿no? Y gente joven. Hoy escuchamos un chico que le decía: yo me enteré de la historia argentina gracias a vos, ¿no? Y yo creo que a un historiador es lo más importante que le pueden decir. Y un poco lo que decías también, la pregunta que habías hecho allí justamente tenía que ver con esto, el tema de que, bueno, vos mamaste desde algún lugar el peronismo, pero ¿de dónde nace el gorilismo, no? No, bueno, era un poco una butad, ¿no? De decir, yo me emociono si escucho el discurso de renunciamiento de Evita del año 52, evidentemente no había nacido, pero es el recuerdo ideológico, emocional de mi abuela, que era una directora de escuela, de esas escuelas que fundó Perón, y ella vio el cambio, vio a los chicos comer, vio a los chicos educarse, vio a los chicos leer y escribir, y supo, y lo supimos todos de ese momento, que nadie iba a ser igual y que nadie se iba a olvidar de eso, ¿no? Con todos los defectos y todas las virtudes que podamos tener. Y en estos 10 años escucho tantas críticas, muchas de ellas valiosas, pero a veces desproporcionadas, que muchas veces me digo, qué suerte que soy peronista, porque por lo menos yo sé dónde está, no importa si está bien representado o no, yo sé dónde está mi corazón y mi proyecto, ¿no? Y hay mucha gente que, ¿de dónde sale ese gorilismo, no? Hay gente como nosotros que no hemos vivido ese peronismo tan recalcitrante, ¿no? Entonces me interesa un poco la proyección un poco del amor. Yo la elijo a la proyección del odio, ¿no? Y creo que con todas las críticas que le podemos hacer, por lo menos sentimos que formamos parte de algo que casi excede un gobierno, ¿no? Exactamente, pero esto tiene que ver también con el tema de la prensa, ¿no? Tiene que ver un poco con el tema de los movimientos, cómo se van organizando como para poder mitificar de forma peyorativa a ciertos gobernantes o al peronismo mismo, o como hoy mismo le está sucediendo
acompañando lo que es a Cristina o a Dilma en Brasil, ¿no? Sí, eso es evidente y es evidente que ocurre en toda Latinoamérica en general. Yo conversaba de esto casualmente hace una semana cuando llegué con un ecuatoriano que me contaba cómo había sido el proceso antes de Correa en su país y cómo se parece lo que la oposición le está haciendo a lo que ocurre en Brasil, a lo que ocurre en Argentina, y me da la impresión de que siempre estamos hablando de los mismos personajes, ¿no? También un poco lo que pasa en España, aunque no sé si se nota tanto desde Latinoamérica. Pareciera que fueran las mismas ideologías e inclusive las mismas personas o las mismas corporaciones, ¿no? Según donde vayamos a buscar. Pero el cambio del proyecto es evidente y se va para adelante. Yo pienso que no tiene vuelta atrás. Siempre pienso que la historia va hacia adelante 3 pasos. De pronto retrocede, porque lo logran a veces, logran hacerlo retroceder, pero nunca 3. Retrocederá 1, retrocederá 2, pero siempre va a adelantarse a lo que fue. Siempre va a haber un paso adelante, entonces vale la pena, vale la pena. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.